Dios les bendiga, mis hermanas. Vamos a comenzar con la clase de hoy, pero primero, ¿verdad? Vamos a orar por este tiempo. En el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia en este momento dándote gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Yo te doy gracias por este tiempo, Padre, que nos dispusimos en separar para hablar de tu palabra. Yo te pido, Señor, en este momento, Espíritu Santo, tú que puedes llegar a cada una de las que están aquí conectadas y de las que pronto o los que pronto después verán esta grabación. Tú, Espíritu Santo, llega a cada uno de ellos, pon su corazón sensible para poder escuchar la palabra que tú tienes ya separada desde la eternidad para este día. Ayúdame, Padre, no te pido que me quites, sino que me uses como vaso frágil para hablar esta palabra, Señor, y que sea como espada de dos filos, que hable para allá y que hable para acá, porque tu palabra nos habla, nos moldea y nos capacita. Te pido todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar con la clase. La semana pasada, ¿verdad? Pues estábamos en este capítulo, en el Éxodo 21, y no lo pudimos terminar porque era un poquito largo, y le voy a ser bien sincera. El 20, hablamos de los 10 mandamientos, dijimos la semana pasada que por lo menos yo pensaba, pues era ahí, hasta ahí ya los 10 mandamientos y se acabó. Al final de esos 10 mandamientos, Dios habló un poquito, tocó ahí, pinceló un poquito lo que era del altar, como él quería que el altar se edificara. Sé que más adelante en otros capítulos, pues el Señor va a hablar un poquito más sobre eso, le va a hablar al pueblo de cómo él quiere que se le adore. Por eso es que simplemente él solamente lo pinceló en ese capítulo 21, él solamente habló de eso por encimita, quiero que me hagan el altar de esta manera y ya. Y luego en el 21, él comienza a dar unas leyes. Al principio que yo comencé a instruirme para poder traer esta clase sobre las leyes, no le voy a mentir, yo caí en lo que muchos cristianos caen. Ay, las leyes, las benditas leyes, este libro de Levíticos, este Deuteronomio, todo eso está lleno de leyes que el Señor le daba a su pueblo, que el Señor le dio a su pueblo. Supimos la semana pasada, ¿verdad? Que la ley de Dios se divide. Mire, encontré algo aquí que dice, la ley de Moisés fue dada específicamente a la nación de Israel. Escuche esto, se compone de 3 partes, los 10 mandamientos, las ordenanzas y el sistema de adoración. Nosotros estamos ahora en lo que son las ordenanzas. Él dio los 10 mandamientos, pero luego de los 10 mandamientos, él dio unas ordenanzas. Estas leyes se le conocen como ordenanzas, que son muchísimas, Hay un número, 600 y pico y 300 y qué sé yo, y sé que son muchísimas. Pero yo, ¿verdad? Cuando me puse a estudiar, yo decía, Señor, pero tú no pones nada de más. En tu palabra no hay nada de más. Todo lo que está ahí es necesario y tú lo dejaste con un propósito. Y seguía martillándome esto en la cabeza, Señor, porque es necesario que nosotros sepamos estas leyes. Si muchas de estas leyes y de estas ordenanzas son culturales, muchas son culturales. Pero mientras le seguía dando, y ustedes saben que la semana pasada pues estudiamos la clase y vimos la comparación de muchas de estas ordenanzas y de estas leyes, porque estudiamos específicamente la de los esclavos, cómo se podían aplicar en lo espiritual, en nuestras vidas. Pero con todo y eso, yo seguía como con la pregunta en mi mente, y le estoy hablando la semana pasada y esta semana continua, después de la clase. Yo seguía con esto y mi cuestionamiento al Señor, Señor, ¿qué provecho, qué tú quieres que saquemos de estudiar estas ordenanzas? Que tienden a ser un poquito aburridas porque muchas cosas ni son igual al tiempo de ahora, ni es igual a la cultura. Y yo seguía con ese pensamiento y no fue hasta hoy como que el Señor puso eso en mi corazón, y yo quiero compartirlo. Dios bendiga a las que se siguen conectando y quiero compartirlo con ustedes. Yo le seguía cuestionando al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que saquemos de estas ordenanzas, de estas leyes que tú le dabas al pueblo? Aparte de lo que podamos sacar así espiritual, ¿verdad? Yo sentía que había algo más. Y toda esta semana seguía meditando en esto y seguía pensando. Y no fue hasta hoy, como le dije, que sentí en mi espíritu claro que el Señor me ponía este pensamiento y yo quiero compartirlo con ustedes. Porque yo sé que hay muchas de ustedes y de las que se van a conectar luego a ver esta clase, que en este momento, así me lo mostraba el Señor, hay muchas que en este momento están cuestionando al Señor de acuerdo a su situación. ¿Dónde está tu justicia? Yo no sé lo que ustedes están pasando. Y yo sé que si abro el micrófono de cada una, no nos va a dar el tiempo. Y nada más habemos poquitas conectadas. Cada una estamos pasando por situaciones.
Y el Señor me mostraba me hacía entender que muchas de ustedes están cuestionando al Señor, ¿dónde tú estás? ¿Dónde está tu justicia? No como reclamo, sino como con dolor. ¿Dónde está tu justicia, Señor, en esto que yo estoy pasando? Y mientras el Señor me daba esto hoy, el Señor me hacía entender, yo quiero enseñarles por la palabra dónde está mi justicia. Yo quiero que ustedes me conozcan. El Señor se quería dar a conocer al pueblo. Mira, yo hablaba con mi hijo hoy, yo hablaba con mi hijo mayor hoy y hablábamos sobre un debate que hay bien grande en el pueblo de Dios, en que mucho pueblo de Dios pelea de que Dios es trino, ¿verdad? De la Trinidad de Dios, y otros dicen que es uno nada más. Y ese es un debate que ha existido por siempre. Y mi hijo y yo estábamos hablando sobre ese debate. Y mi hijo me decía, mami, ¿qué tú crees de esto? ¿Qué tú crees de lo otro? Y yo le dije a lo último, mira, escúchame una cosa. Yo creo que el que pierde el tiempo tratando de descifrar quién es Dios, si es tres, si es uno, hace eso precisamente, perder el tiempo. Porque nuestra mente, nuestra capacidad, nuestra inteligencia jamás va a ser suficiente. Es que no puede ser. No, Dios no nos creó de tal forma que nosotros lo podamos entender a Él. Jamás. Entonces pueden pasarse vidas enteras, eruditos, hombres inteligentísimos, estudiando quién es Dios y no van a poder entender. Yo lo que sé es que el Padre, junto al Hijo y al Espíritu Santo, me crearon en el principio. Crearon a la humanidad en el principio. Yo lo que sé es que el Padre envió a su Hijo para morir por mí en la cruz y limpiarme mis pecados con su sangre, pagar el precio que me tocaba a mí. Yo sé que el Hijo se fue al Padre, pero me dejó al Espíritu Santo para que con el poder del Espíritu yo pudiera hacer cosas mayores de las que Él hizo aquí en la tierra, en el tiempo que me quede, terminar mi asignación, y luego ese Espíritu Santo me va a entregar al Hijo que viene en una nube para llevarme directo al Padre. Eso es lo único que yo sé. Si son tres, si son uno, ese no es discusión. Lo que yo sé es que Dios me ama y envió a su Hijo para salvarme. Ahora, ¿qué yo te quiero decir con esto? Que aunque no vamos a poder entender a plenitud quién es Dios, Él sí se quiere dar a conocer. Porque hay gente que dice, como yo no lo voy a entender, como yo le estaba diciendo, a plenitud, o sea, completamente, pues eso es un misterio para mí. El Padre es un misterio para mí. No, Él se quiere dar a conocer. Él quiere darse a conocer. Por eso es que Él no tiene nombre. Y los nombres de Él son atributos, porque Él se da a conocer. Pero ahora, ¿cómo es la forma que más yo puedo conocer al Señor? A través de su palabra. A través de su palabra, Él se da a conocer. Entonces, mientras el Señor ponía eso en mi corazón, me decía, yo me quiero dar a conocer a ella. Yo quiero que ellas vean dónde está mi justicia. Entonces, estudiando estas leyes y estas ordenanzas, nosotras vamos a ver dónde está la justicia de Dios. Y quizás yo voy a leer algo aquí de lo que está en la palabra, ¿verdad? De una de esas leyes que pensábamos toda la vida que eran tontas, que no tenían que ver con nosotros, pero tú te vas a ver identificada en algo que tú estás pasando y tú vas a ver esa ley y tú vas a decir, oye, pero eso me recuerda a esto que yo estoy pasando. Entonces mira cómo Dios dijo que se tenía que tratar eso. Yo le estoy pintando esto para que ustedes entiendan lo que el Señor puso en mi corazón. Que ustedes no piensen que estas clases son en vano y que vamos a entrar a estas ordenanzas y estudiar estas ordenanzas. ¿Qué me importa a mí? Eso es para el pueblo de Israel. No, te importa. Porque Dios quiere darse a conocer a través de ella. Que tú veas la justicia, que tú veas si Él es justo o no. Si tú veas si Él te está haciendo justicia o si Él no te está haciendo justicia. Le decía yo que la semana pasada el Señor me confrontó en cosas que vi que yo dije, espérate, lo que yo estaba pasando no fue una prueba, fue justicia divina, porque vi identificada en algunas cositas que yo mencioné la semana pasada. Lo que pasa es que el tiempo no daría aquí si nos ponemos a testificar. Pero yo hablé cositas la semana pasada donde yo identifiqué algunas cosas en mi vida y yo dije, espérate, pero yo pasé por algo y esto fue lo que me pasó a mí. Entonces eso no fue una prueba, fue una justicia divina. Yo estaba pagando, porque, ¿verdad? Se oye feo y se oye duro, pero usted sabe que nosotros decimos, el que la hace, la paga. Es que es así. Eso es parte y va paralelo con lo de la siembra y la cosecha, ¿verdad? La nueva era
cree en lo que es el karma. Nosotros no creemos en el karma. Eso tiene que ver con Baales y dioses extraños y la nueva era. No, nosotros no creemos en karma. Pero lo que ellos llaman karma es la siembra y la cosecha. Acuérdese que el enemigo no inventa nada nuevo. Él no puede crear. Él toma lo de Dios y lo distorsiona. Él no puede crear. Y eso es lo que a él lo revienta más. De que él quiere crear como Dios, pero no puede. Él rediseña, él cambia el diseño de Dios. Eso es lo que él es experto en eso. Pero él no puede crear nada. Por eso es que yo me río, porque yo sé que eso le da a él por la cabeza, porque él quiere crear y no puede. Pero nosotros podemos, en el nombre de Jesús, la palabra de nosotros crea. Y eso a él lo revienta. Por eso es que él no tiene tanto coraje. Entonces, ¿qué yo les quiero decir con esto? Que vamos a estudiar estas leyes y yo quiero que tú abras tu entendimiento y que a medida que las vayamos estudiando, tú te vayas identificando y vayas conociendo al Señor, porque Dios quiere hablarnos y esto no es para las que no están en la clase, es para ustedes. Vuelvo y le digo, hoy el Señor me decía, hay algunas ahí, y me incluyo yo porque me pasó la semana pasada, hay algunas ahí que están cuestionando algunas cosas de cómo soy yo, de mi justicia, si yo estoy siendo justo con ellas o no, si yo estoy mirando su aflicción o no, si yo estoy tomando cartas en el asunto o no, y lo van a ver a través de la palabra. Les digo como les digo siempre a mis hijos, si tú estás esperando que el Señor venga a tomarse una taza de café, a hablar contigo en una mesa, te vas a quedar esperando. No porque no lo pueda hacer, porque Dios todo lo puede hacer, pero Dios ya nos dejó todo en su palabra y así es que Él nos habla. Así que vamos a comenzar. La semana pasada estuvimos estudiando de la esclavitud, las leyes de la esclavitud. Fueron bien interesantes ver cómo esas leyes específicas se podían pasar a lo que es lo espiritual, ¿verdad? Vimos como Dios es justo, como Dios a los 7 años pues daba libertad, esa nueva oportunidad, ese chance, cuántas, es que si les pregunto aquí, ¿cuántas de ustedes están aquí porque Dios le ha dado más de una oportunidad? Todas las manitas se van a levantar. Yo me ha dado más de 1000 oportunidades, no las puedo ni contar, porque así, cada cierto tiempo el Señor le decía, no, esto vuelve a empezar. Y me gustó, ¿verdad? Me acuerdo ahora que me gustó la parte que decía, si a los 7 años él se quiere quedar, que se quede por amor. Se tiene que quedar porque al amo primero, luego a su esposa y luego a sus hijos. Y cuando leía eso la semana pasada, eso me cautivó el corazón. Y yo decía, Señor, yo me quedo esclava de ti, esclava de tu palabra, esclava de lo que tú dices, esclava de tu voluntad, esclava de ti. Yo te amo a ti. Y no quiero libertad. Yo quiero seguir atada a ti, atada a tu presencia, atada a tu voluntad, atada a tu palabra. De verdad que eso me habló poderosamente. Así que hoy vamos a continuar con ese Éxodo 21. Saben que no los estoy leyendo porque si no nos vamos a tardar muchísimo, sino que vamos desglosando uno por uno. Como siempre le digo, voy a hablarle aquí a terminar ese capítulo. Si usted quiere o tiene algo que decir de momento, vaya escribiéndolo y lo hablamos al final de la clase. La siguiente sección habla de las leyes de restitución. Nos quedamos ahí. Vamos a ver. La siguiente habla de estas leyes sociales, trata de la compensación y restitución por causa de daños. Esto está bien interesante. Dios quiere que su pueblo aprenda a asumir responsabilidad por sus actos. Según sea el daño, así será la pena. Así que presentan los casos más graves primero y luego los menores. Así que está dividido en ese capítulo. Daños de muerte, empezó con los más profundos, los más grandes. Si alguien provoca la muerte de otro, la pena es equivalente, muerte. O sea, si tú provocaste la muerte de alguien, te toca muerte. El que hiere a alguno haciéndolo así morir, él morirá. Eso dice Éxodo 21:12. Podríamos preguntarnos si esto aplica también a las muertes accidentales. La Biblia da la respuesta de eso. En el próximo capítulo dice, más el que no pretendiendo herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar a cual has de huir. Esto los habíamos tocado un poquito la semana pasada, simplemente quise empezar ahí. ¿Se acuerdan que hablamos del que el que mató sin querer, que daba el ejemplo de que si estaba con un hacha y rompió algo y se voló algo del hacha y mató el otro por accidente, corre y escapa por tu vida? Porque decía para que los que quedan vivos no quieran vengar la sangre. Eso es algo, ¿verdad? Como que normal. Si tú sabes que alguien le hace daño a un familiar tuyo,
como que quiere, mira, ¿por qué tú le hiciste eso a mi familiar? Digo, ahí están hablando de matar, pero estoy hablando de lo que es el sentimiento de que el que queda vivo va a decir, pero ¿por qué tú hiciste eso? Y quizás no va a ser justo, porque no va a ver el por qué tú lo hiciste. Ahí caemos, ¿verdad? Lo que yo le decía la semana pasada, que el Señor, el hombre ve lo que tú haces, pero Dios ve por qué tú lo haces. Miren, yo una vez, a mí me gusta ver mucho un programa que dan acá en Estados Unidos, no sé si lo dan en sus países, hace tiempo no lo veo, pero hubo un tiempo que a mí me gustaba verlo mucho, que se llamaba, en inglés, ¿verdad? Se llamaba La mente de un criminal, pero era un show de televisión, pero verídico, no era ficticio, de verdad, era esta mujer que iba a la cárcel y entrevistaba a los matadores en serie, a los que estaban en la línea ya para morir, a los que le daban pena de muerte. Aquí en Estados Unidos dan mucho la pena de muerte en algunos estados, ya tiene la pena de muerte. Entonces, esta periodista iba a las cárceles o va a las cárceles y hace entrevistas a los que están ya para que los van a morir, para que ellos digan que hay en la mente. Y hubo un caso que a mí me sobresalió de todo y yo solo lo tengo que compartir porque tiene que ver con esto. Nosotros vemos los casos, ¿verdad? Y este hombre había matado, qué sé yo, cuántas mujeres y las mataba bien feo, le hacía, ¿cómo se llama? Las mutilaba hasta los cuerpos, o sea, le hacía daño, no solamente que era por violaciones ni cosas así, que eso se ve más normal, sino que él era como con coraje, con rabia, él le hacía daño a esas víctimas y las mataba. Entonces fueron muchas las que él mató. Y si usted viera los comentarios, la gente, bueno, le dieron pena de muerte, que muera, que muera. Y eso es lo que primero grita la persona. Pero cuando lo entrevistaron, yo me bebía las lágrimas escuchando lo que ese hombre decía. Ese hombre decía, todo comenzó cuando en mi memoria, el primer pensamiento que yo tengo es ver a mi papá darle a mi mamá pelas y darle golpes, ella en el piso, llorando con sangre y el ojo de ella viendo el mío, yo escondiéndome en mi cuarto y yo escuchar como mi papá la agredía y la maltrataba y le pegaba. Y él dijo, y yo sentí, escuche bien, yo sentí como un coraje y yo dije, si mi mamá, que es la mujer más buena del mundo, tiene que sufrir tanto, pues todas las mujeres deben sufrir. Obviamente, eso es un pensamiento del enemigo. Obviamente, el enemigo le cautivó su mente desde niño. Pero entonces cuando tú ves ahora la situación, yo estoy segura que cambia. Yo no estoy diciendo que no se le castigue. Tiene que venir un castigo sobre él porque es así. Pero vamos a tener un poquito más de misericordia. Con ese ejemplo, yo le quería decir que ahí cae esto de que si tú matas a alguien sin querer, corre, porque el otro va a ver que lo mataste, pero Dios ve la verdadera razón por qué lo hiciste. Por eso es que la Biblia dice que Dios tiene misericordia de quien Dios quiera tener misericordia. Y muchos de esos matones así, de matones en serie y cosas, noticias que hemos oído horribles que decimos, ese tiene que estar, mira, de tizón en el infierno. A lo mejor está allá arriba en la presencia del Señor porque a su último momento se arrepintió y Dios le dio salvación porque lo que lo llevó a hacer esas cosas, solamente Dios lo sabe. ¿Y quiénes somos nosotros para condenar a los demás? Que yo no estoy hablando con esto, no me estoy saliendo de la clase. La justicia de Dios no es igual a la de nosotros. Nosotros queremos matar y sacarle los ojos al que nos haga daño. Pero Dios no, Dios ve, Dios sabe y Dios es justo, sumamente justo. ¿Ok? Y le decía la semana también pasada, y escuche eso porque eso va, dejemos de vernos siempre como que nosotros somos la víctima. Trata de cambiar tu mente en esto que estamos estudiando ahora. Mira, yo te voy a retar. Estas leyes que vamos a estudiar ahora, cada una que mencionemos, trata de verte tú como si tú fueras el agresor. Y vamos a ver cómo, yo también lo voy a hacer. Yo voy a ver cómo esa justicia del Señor, cómo lo que dice el Señor que se le debe dar, cómo lo voy a recibir. Porque siempre tendemos a hacernos las víctimas. Yo no soy la que hago. Yo no he matado a nadie, yo no he roto un plato, yo no ofendo a nadie. Mírate que eso es lo primero que escuchamos en nuestro ministerio Perlas de Gracia cuando llega una persona, ¿verdad? Que comienza a hablar, muchas veces, la mayoría, no voy a decir todas, pero la mayoría lo primero que dicen es, no, mi esposo me hizo esto, y mira, y él me hizo esto, y después yo le digo, adiós, ¿y qué tú hiciste para que él te hiciera eso? No, pero esto, pero tú lo atendías, pero tú hacías esto, pero es, no, no, no es tan culpable como decimos que es.
porque siempre somos los víctimas y nada justifica el hacerle daño a otra persona, nada justifica estas cosas. Simplemente lo que yo quiero es que tú visualices de otra manera, porque siempre estamos como los caballos con gringola, viendo todo como que yo soy la víctima y tú eres el que me hiciste. Siempre estoy esperando que me vengan a pedir perdón, pero yo no tengo que ir a pedir perdón a nadie porque yo no le he hecho nada a nadie. Y eso es malo dentro del cuerpo de Cristo, eso está mal porque nosotros fallamos y Dios quiere que veamos su justicia. Quizás estás esperando que Dios haga justicia en algo, pero Dios está diciendo, yo estoy esperando que tú reconozcas que tú lo hiciste mal. Yo estoy esperando que tú reconozcas que si de verdad tiro, mira, tengan cuidado. Cuando nosotros pedimos justicia al Señor, tenemos que tener cuidado. Cuando tú vas a una corte, tú tienes que tener todo ahí, porque te van a preguntar evidencia y todo. ¿Cuántos no han ido a cortes con casos y se creen que lo tienen gano y cuando tira las evidencias se le vira la tortilla y eres tú el culpable y vete para adentro? Porque es así. Tengamos cuidado, porque abrimos la boca, dame justicia, señora, justicia, justicia, justicia. Sigue como la vieja la vieja, lo digo así por decirlo así, porque yo hablo así, como la vieja de Lucas 18, sigue pidiendo justicia, que al final el juez va a decir, mira, dale justicia para que no me moleste más. Permita a Dios y que tú tengas la razón en lo que estás pidiendo, porque si no te va a caer el castigo sobre ti. Yo creo que Dios nos está hablando aquí a todita. Vamos a tener, antes de ir al tribunal, vamos a make sure, vamos a estar seguras que nosotros tenemos las cuentas bien puestas con el Señor. Entonces, vamos, lo de los daños de la muerte, luego ataques a los padres, ese también lo mencionamos un poquito, el ataque a los padres, eso lo vemos tanto, ¿verdad? El ataque a los padres, eso también se puede ver ahora como el ataque a los padres, a los superiores, los ataques a los pastores, a los líderes, a los que van por encima de nosotros, ¿verdad? Un pastor representa como un padre espiritual. Sabemos que nuestro padre es el Señor, no me malinterprete, pero ellos tipifican una cobertura sobre nosotros, ellos van por encima de nosotros y ese ataque a los padres también puede tipificar eso. Dios habla y Dios dice, tú tienes que respetar a los que van por encima de ti, a los que he puesto a cargo de ti. O sea, tenemos que tener todo esto en cuenta. No podemos decir que somos cristianos y Señor, esta justicia y lo otro, y yo soy mal criado con el pastor de la iglesia, con el ángel de la iglesia, el líder de mi ministerio, o con lo que no podemos ser así. Dios nos va a llamar a cuenta porque eso era una de las ordenanzas que él dio. O sea, no podemos ni herirlos, ni hablarle fuerte, ni maldecirlos. Mira, yo conozco una familia y mi hermana está aquí. Yo conozco una familia bien cercana a mí, bien cercana. La conozco, una familia la conozco. O sea, no es algo que me contaron, algo que yo viví, algo que yo escuchaba, lo que hablaban. Y se levantó una cosa con ellos y ellos se levantaron contra el ángel de la iglesia, con el pastor. Que yo no estoy diciendo que los pastores son perfectos, pero Saúl no lo fue y Elías nunca, y David nunca lo tocó. David nunca lo tocó, siendo ungido, nunca le dijo, mira, Saúl, ya Dios te desechó, salte, porque hasta siendo desechado, él seguía dándole su lugar. Sabemos la historia, no la sabemos. O sea, no es que depende cómo el pastor, no, si tú estás en una congregación y estás debajo de ese pastor, usted tiene que respetar a su pastor. Y yo conozco esa familia y siempre estaban maldiciendo, hablando pero pestes del pastor. Y la mayoría se han muerto en cantos literal, porque diabetes y los han picado en cantos o podridos de cáncer. Le estoy hablando en serio y mi hermana está aquí que me desmentiría. Se fue ahora mismo, dice que salió de la clase. Pero le estoy hablando verdad. Lo vi con mis propios ojos, lo estoy viviendo todavía y la mayoría de esa familia se ha ido con cánceres, podridos y encanto. Porque levantarse contra los padres por encima de nosotros trae consecuencias. ¿Ve por qué le digo que es importante estudiar estas leyes y estas ordenanzas que el Señor dio? Esa familia que le digo, querida, para mí, me tocó verlo de cerca y aprender. Mire, era tan fuerte que en una ocasión mi hijo chiquito, el mayor, chiquito, tenía como unos 7 o 8 años, fuimos a un sitio y estaba esa gente
Y mi hijo le dijo, ustedes van a seguir hablando del pastor. ¿O vinimos aquí a pasarla bien o a hablar del pastor? Así era lo que se había levantado en ellos. Y como le digo, el fin de la mayoría de ellos, porque casi todos se han ido a edades que no se tenían que morir, se han muerto en cantos y con cáncer, la mayoría. Esto es palabra del Señor. Dios es justo y Dios habla y Dios da unas ordenanzas y hay que seguirla. El próximo secuestro, habla de secuestro. Mire, la palabra, las ordenanzas que dio el Señor es para cada caso. Otra cosa que yo pensaba y yo decía, muchas de estas leyes, y ustedes se van a dar cuenta, todavía están en el sistema de leyes de los países. O sea, muchas de estas leyes están en el sistema de leyes aquí de los Estados Unidos, se hacen las mismas, o sea, se hace lo mismo y muchos de los castigos son los mismos castigos que todavía se dan. Y yo decía, wow, Señor, como tú en la palabra, tanto que quieren desvalidar la palabra, tanto que quieren hablar mal de ella, tanto y no se dan cuenta que verdaderamente están ciegos, no ven. No ven que Dios, ese es el manual de vida del hombre, no del hombre cristiano. La Biblia es el manual de vida del hombre en general, cristiano y no cristiano. Ahí habla cosas para todo el mundo. Mire, yo hablaba con mi hijo ayer porque yo conocí una persona, una mujer que no era cristiana. Ella visitaba la iglesia de vez en cuando, una vez al mes, quizás. Pero esa mujer, yo trabajé con ella, era fiel a sus diezmos, pero a extremo. O sea, ella daba sus diezmos de lo que ganaba y al final de año, aquí en Estados Unidos, al final de año, o actually no es al final, a principio de cada año, nos envían una carta, el gobierno nos envía una carta aquí a principio de cada año, nos envía una carta donde dice todos los ingresos que nosotros tuvimos el año anterior, porque nosotros tenemos que rendir lo que se llama rendir planilla o rendir impuestos al gobierno. Tenemos que estar seguros que le pagamos lo que le tenemos que dar al gobierno, porque es así. Entonces, esperaba que le llegara esa carta y ella miraba los ingresos del año pasado y miraba sus diezmos, lo que ella había dado, y si no estaba a la par, ella hacía un cheque, lo hizo delante de mí. Mira, yo estuve corta esta cantidad, hacía un cheque y lo enviaba a esa iglesia donde ella escogió darlos. No le servía al Señor, pero esa mujer no le faltaba nada, era próspera en todo lo que hacía, todo lo que esa mujer tocaba era una prosperidad. Entonces a veces decimos, ¿por qué el impío prospera? Busca ver, porque mala ahí, el justo que dé las puertas de los cielos, no, aquel que dé lo que tiene que darle a Dios, las puertas de los cielos se van a abrir. Eso es para el cristiano y para el no cristiano. O sea, la Biblia tiene leyes y mandamientos que son para el ser humano. Tiene leyes y normas para todos. Claro, hay unas cosas y unos estatutos que él puso para el pueblo, pero la mayoría, y hay cosas que son para el ser humano, que el que no le sirve a Dios, si sigue estas leyes, las consecuencias o los beneficios que el Señor da con ellos, le vienen a ellos. ¿Cuánta gente no le sirve a Dios y honran y aman a sus padres y sus vidas son largas? Pues mira, eso es, ahí dice, el que honra a su padre y a su madre, el que sigue ese mandamiento va a tener la bendición. Dios es justo. Estamos hablando de la justicia, no me he salido, de la justicia del Señor. Él es justo. O creemos que Él va a ser justo con nosotros e injusto con el pueblo que no le quiera servir. No es así. Él se saldría de carácter y Él no se va a salir de su carácter. Él es justicia. Su justicia es perfecta, perfecta. Habla de los secuestros, habla de pagos por daños personales. Esto lo encontré interesante. Mira, cuando alguien causa una herida a otro que no sea de muerte, este debe responder pagando una compensación por el tiempo que el otro no pueda trabajar como consecuencia del daño causado. Cuando yo leía eso, me recordaba a lo que aquí se llama workers' comps, que es en los trabajos. Si tú te hieres o te haces daño en tu trabajo, esto estoy hablando ahora aquí en Estados Unidos es así. Si yo estoy en mi trabajo y me cayó algo encima y me hirió y yo me tuve que quedar en mi casa 2 semanas, yo someto eso a eso y ellos me pagan por ese tiempo que yo no estoy trabajando. Y cuando yo lo leía, yo decía, ve, es que hay leyes que Dios puso aquí para su pueblo en estas cosas que todavía se aplican y las hacemos acá en leyes normales, ¿verdad? En leyes todavía normales. Vemos que la justicia de Dios es perfecta. También en casos de esclavo, el amo no tiene que darle compensación. Mírate eso, pero ahí en el caso del esclavo, no tiene que darle la compensación, pero sí será castigado si muere.
sea, si se hizo alguito y no se murió, pues no. Pero si se muere, sí tenía una consecuencia. Las heridas, escucha si la herida es en una mujer embarazada y ella perdiera el bebé, quien determina la pena es el esposo de la mujer, bajo el consejo de los jueces. Eso está en Éxodo 21-22. Si alguno riñere e hirieren a mujer embarazada y esta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Si eso fuera así ahora, matan a todo el mundo. Porque los esposos van a decir, mátenlo porque me mató al hijo. Pero mira cómo ahí Dios le decía entre el esposo y los jueces. Aquí también habla del ojo por ojo. ¿Verdad? Eso lo escuchamos mucho. La expresión de ojo por ojo, diente por diente ha sido mal interpretado. Escuche esto bien. No es un concepto de venganza. Y nosotros acá, ¿verdad? No digo nosotros, pero el ser humano acá, como lo hablan en el mundo, ojo por ojo y diente por diente. Me hiciste esto, si me das un puño, te doy un puño. Ve que lo decimos hasta con coraje. Es como venganza, como dice ahí. Mas, sin embargo, eso estaba establecido ahí, pero no era como venganza, sino como justicia. A veces la justicia tiende a verse como venganza. Y a veces decimos, es que Dios fue injusto en esto que hizo. Mira cómo mató ahí y mató hasta a los niños, que esto, que lo otro. No, todo tenía un propósito y no es con venganza, sino por su justicia, por su soberanía. La mayoría de estos casos, ¿verdad? Y el impío usa mucho esto, ¿verdad? Para reclamarle al cristiano, ay, pero y esas matanzas que hacía Jehová y mataba y hasta los niños, ¿qué culpa tenían los niños? Ellos no entendían que, ¿verdad? Dios sabía que cuando hay un mal hay que sacarlo de raíz. Entonces esos niños ya venían inculcados, ya ellos venían con estas cosas, ya venía la raíz en ellos. Esto ya viene en algo espiritual también, ya venía en algo que hay que morir. Había que matarse todo, extirpar todo, porque la maldad venía desde allá. Entonces, de no hacerlo, proseguía la maldad y lo vimos lo vemos en la palabra, en muchas de estas cosas, ¿verdad? Cuando Saúl no quiso matar a aquel pueblo, si lo hubiese matado allí, él tenía todo para matarlo, pero no mató al pueblo y después tuvieron que vérsela porque ese pueblo de los amonitas fueron uno de los enemigos más fuertes al pueblo de Israel. Cuando Saúl los tuvo ahí, Dios le había dicho desde antes, porque en Deuteronomio le dijo, mira, mátalos, cuando tenga la oportunidad, mátalos. A los enemigos de Jehová había que matarlos de raíz. Había un sentido ahí. Dios no hace las cosas por, como dice ahí, venganza o malicia. La malicia la tenemos nosotros, pero Dios no es así. Si alguien hace daño a otro, este debe responder a la medida y compensar el daño que causó. En el caso de los esclavos, la compensación se maneja de forma diferente por su posición. Si alguno hiere el ojo de su siervo, el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si quiere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva por su diente, le dejará libre. Me gustan los ejemplos, me dan gracia, porque me imagino al esclavo sin ojo y sin diente. Y eso a mí me da gracia. Pero anyways, eso da el ejemplo de que Dios es justo por cualquier cosita. O sea, si le hiciste daño, tiene que haber una compensación. Para cada acción hay una reacción, eso es lo que siempre se dice, ¿verdad? Y Dios es justo en todas esas cosas. Otros daños. Dios también hace responsable a las personas por accidentes relacionados con los animales de su propiedad. Aquí yo veía y miraba que mucho pasa eso hoy en día con esto de los pitbulls específicamente. Esos perros pitbulls aquí en Estados Unidos matan gente. Allá también, me imagino. Estos perros son el rayo. Estos perros son fuertes, lo que son los pitbulls y los rottweilers. Aquí son los número uno. Los rottweilers y los pitbulls son los número uno en atacar a la gente. Entonces, aquí por lo menos en Estados Unidos, matan al perro inmediatamente. O sea, si el perro lo matan. Y también sancionan, no matan al dueño, pero sancionan al dueño, ¿verdad? Con penalidades. Y yo creo que hay hasta cárcel, depende de cómo sea el caso. Pero sí sé que hay penalidades con los dueños también. Y mira, esto estaba ya en la palabra, esto no son cosas de ahora. Éxodo 21-28 dice, si un buey acorneare, o sea, con los cuernos, a hombre o a mujer, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado, lo matan, y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Si se descubre que el dueño, escuche esto bien, sabía que el animal era peligroso, pero no hizo nada para evitar la tragedia, entonces la pena será más severa, eso es lo que le hablaba. Pero si el buey fuere
si el buey fuera acorneador desde tiempo atrás, o sea, ya sabemos que el buey estaba revelado y ese buey andaba espetándole los cuernos a todo el mundo y su dueño se lo y a su dueño se lo hubiera notificado y no lo hubiera guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Aquí moría el dueño. Aquí moría el dueño porque tú sabías que podía hacerle daño a alguien. Vamos a pensar las cosas espiritualmente. Mira cómo Dios, su justicia es cuando las cosas tú las haces sabiendo, hay castigo. Cuando las haces inocentemente, hay consecuencias, trae consecuencias y el castigo es leve, pero hay castigo. Hay castigo, no va a pasar nada desapercibido. Dios es justo. Dios quiere que sepamos que Él es justo. Él está viendo todo lo que nos pasa. Le dije al principio de la clase. Así es, ese pensamiento, eso Dios me lo puso en el corazón hoy. Muchas de ustedes están cuestionando la justicia de Dios de acuerdo a su situación y Dios quiere que tú mires tu situación de otra manera. Les decía ahorita, vamos a ponernos como si nosotras fuéramos las ofensoras, como que nosotros somos los que ofendemos, los que hacemos y vamos a ver cómo nos cae la justicia. Vamos a examinarnos antes de seguir pidiendo justicia. Le dije ahorita, tengan cuidado al pedir justicia. No vaya a ser que no hayas examinado bien y te caiga a ti. Vamos a arreglar cuentas. Yo creo que Dios nos está llamando a arreglar cuentas y a ver las cosas desde otro punto de vista, desde el punto de vista de que Él es justo. ¿O ustedes se creen que Dios me ama a mí más de lo que ama a David? Porque yo le sirvo, Dios me ama más a mí que David. No es así. Dios nos ama a los dos por igual. Él murió por mí y Él murió por mi esposo. Y el mismo, la misma gracia que tuvo conmigo quiere tener con Él y se la está ofreciendo. Y yo sé que en el nombre de Jesús, pronto mi esposo va a caer en esa gracia y la va a aceptar y va a ser salvo. Pero Dios lo ama a Él de igual manera. Así que la misma justicia para mí, para Él. Es así. Vamos a verlo desde ese punto. Amén. Las mujeres tendemos a victimizarnos. Perdóneme que se lo diga. Por eso es que la ola del feminismo está subiendo como espuma. Porque ahora las mujeres facturan. Señor, reprenda al diablo. Y si ellos facturaran para nosotros también. Como le decía ahorita, que los hombres son infieles. Adiós, pero poniendo el caso de la misma Shakira, ya que la mencioné, ella no tenía unas canciones que hablaban de la monotonía. No decías tú ahí que estabas envuelta en el trabajo y que la monotonía. Ah, pues entonces ahora te estás quejando y estás diciendo que estás facturando. Él puede facturar también. Vamos a ver las cosas desde otro punto. ¿Ves cómo las mujeres se victimizan? Ahí sí quieren ser el sexo débil. Vamos a victimizarnos por lo que él me hizo. El Señor reprenda al diablo y todo lo que hay detrás de él, tratando de distorsionar el diseño original del Señor y el diseño que él hizo para la familia. Eso fue un paréntesis. Eso fue un paréntesis, ¿verdad? Porque aquí hablamos de todo. Otros daños. Dios también hace responsable a las personas con las cosas de los animales, lo que estábamos hablando. Si la víctima no es una persona, sino otro animal, porque hablábamos de con animales. Si la víctima no es una persona, sino con otro animal, la pena sería diferente. Si el buey de alguno hiriere el buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él. Y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiera guardado, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. ¿Ves como que aquí la consecuencia en sí era para el dueño de ese buey? Porque al principio, si era una pelea entre animalitos, pues ellos no saben, se mataron, pues el que quedó vivo, vamos a dividirnoslo por la mitad. Eso como cuando los nenes están molestando y uno, pues, divídelo por la mitad, uno para ti, un canto para ti, un canto para el otro. Ahí porque eso, pero si es a sabienda y tú sabías que el tuyo le podía hacer algo al mío y no lo aguantaste, pues no, ahora me da uno a mí. ¿Ves cómo es importante discernir las situaciones? Eso ahí nos habla, ¿verdad? También como padre, que muchas veces, la táctica de muchos padres es que los ve peleando y trata de hacer esto de lo del primero.
mitad y mitad. No, tiene que ver cuál es la situación para que sea justo con tus hijos, para que sea justo, porque al que hay que castigarlo, hay que castigarlo. El que merece el castigo tiene que ser castigado. Me recuerdo y me río de mis hijos cuando eran pequeños. El chiquito mío era guapito y le daba al grande, porque el grande siempre fue lo que nosotros llamamos acá bobolón. El mayor mío siempre fue bien calladito, no peleaba, lloraba por todo. Y el chiquitito era tremendo, que es el que me queda aquí, y le metía, le daba, lo sometía. Y yo me tenía que meterme y tuve que enseñarle a mi hijo, ¿verdad? Yo no podía, o sea, ¿qué yo le quiero decir con eso? Yo no podía, dejen la pelea o tú eres el mayor, compórtate. No, no, no. Tú tienes que examinar las situaciones para tú ser justo. Tú tienes que examinar las situaciones para dar el castigo que amerita. ¿Por qué? Porque si yo no veía las situaciones, yo no me daba cuenta de lo que estaba pasando, entonces el chiquito se iba a seguir creciendo de esa manera. Pero gracias al Señor, ¿verdad? Que Dios me dio esa sabiduría de ver lo que estaba pasando, identificar lo que estaba pasando con él y ponerlo para su número. Respete a su hermano mayor hasta que tumbaron eso y él aprendió a respetar a su hermano mayor. Y de igual manera al mayor, desea respetar. Usted como mayor tiene la autoridad de poner al chiquito en su línea y ponerlo a respetarlo. Con autoridad, no con agresividad, sino con autoridad. Y gracias al Señor, breguen eso. Pero eso es lo que quiere decir esto. Vamos a ser justos, vamos a analizar las situaciones y hacer lo que es justo. Yo digo, si nos dejáramos guiar por cómo me gustaría a mí que me castigaran a mí o que me restituyeran a mí, porque estábamos hablando de restitución también, que me castigaran o que me dieran el mérito a mí, como yo quisiera. Si desde ese plano nosotros hacemos justicia, vamos a estar cerca de lo que Dios quiere, porque nunca vamos a ser justos como el Señor. Nunca la justicia va a ir como el Señor. Siempre tendemos a tirar por el beneficio de nosotros. Cuando hay peleas con el hijo mío y el hijo del otro, el hijo mío siempre tiene la razón. No debe ser así, pero uno trata siempre de alinearlo a que el hijo mío, y si no es así, uno dice, fue el otro, pero si hubiese lo provocó, siempre tildamos, ¿verdad? Nunca vamos a tener una justicia perfecta como la del Señor, pero sí debemos llevarnos por sus estatutos y tratar lo más que podamos, ¿verdad? De tomar el ejemplo de cómo Dios ponía la justicia a su pueblo. Para nosotros, que somos líderes en nuestras casas, poner justicia en nuestras casas, nuestros hijos, en nuestros ministerios, en nuestras cosas, en nuestras iglesias. El fin de estas clases es llegar a la tierra prometida y entrar al descanso del Señor. Y si en estas áreas no nos corregimos, Él daba estas cosas para eso, para que el pueblo fuera separado y se corrigiera y hiciera las cosas lo más que pudiera como Dios quería que fuera. ¿Que lo iban a hacer perfectamente? No. Y de eso le voy a hablar ahorita cuando termine la clase. Tengo algo aquí que le voy a leer que habla precisamente sobre esto. Dios le dio todas esas ordenanzas, los mandamientos y todo, sabiendo que no lo podían cumplir a la perfección. Pero no se las dio sabiendo eso y diciendo, no la van a cumplir. No, tenemos que tratar. Tenemos, mientras tengamos aliento de vida, estamos aquí, tenemos que tratar de hacerlo, llevar los mandamientos del Señor y hacer las ordenanzas que Dios tiene para nosotros. Tenemos que en nuestra fuerza hacer lo más que podamos y cuando ya no tengamos esa fuerza, ahí entra la fuerza del Señor. Ahí es que cae el versículo que en nuestras debilidades Él se gloría. Bástate mi gracia, porque se perfecciona en tu debilidad. Que utiliza mucho ese versículo para pasarle la mano al pecado, pero no es ahí. Es en esto con lo que yo te estoy hablando. Tú con tu fuerza, tú tratas de hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Si no puedes, ahí entra las fuerzas del Señor y Él se va a glorificar en tu debilidad. En tu debilidad, Él se va a glorificar. O sea, Él va a entrar y te va a dar esa fuerza. Eso no es que en tu pecado Dios se glorifica. Eso no tiene ni sentido y lo utilizan de esa manera. Por eso cada vez que tengo la oportunidad me gusta aclararlo. No utilice ese versículo para usted justificar su pecado. No me canso de decirlo porque se oye a cada rato y hasta lo predican de esa manera. No, porque Dios sabe. No es así. Terminamos con lo de los animales. La ley de Dios también lleva a asumir las responsabilidades por descuido en la propiedad. Aquí vamos a terminar con el capítulo. Éxodo 21, 33 y 34 dice, y si alguno abriera un pozo, escuche este bien, y si alguno abriera un pozo o cavare cisterna y no cubriere, y no le cubriere, él
y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Otro ejemplo de esto lo vemos en Deuteronomio 22:8, que dice: cuando edifiques una casa nueva, le harás un muro a tu azotea para que no traigas culpa de sangre sobre tu casa si alguno se cayera de ella. Eso lo vemos ahora. Eso aquí en Estados Unidos se llama el property damage. Eso es cosas que pasan en tu casa. Tú tienes que tener cuidado. Por eso tú vas a las tiendas y a los sitios, y si mapearon el piso y está mojado, pues ponen un sign que dice mojado. Ese letrero es lo que dice aquí. Ese letrero es eso que cubre la azotea aquí. Ese letrero lo que hace es que si la persona se resbala y se cae y trata de demandar el sitio, ellos van a decir: yo puse un letrero donde decía que el suelo estaba mojado. Eso es esto mismito que estamos viendo aquí. Mira cómo Dios se mete en todo, porque Él quiere justicia, por su justicia. Él se mete en todo. Y yo leía esto y miraba eso y yo decía: Dios mío, muchas de esas leyes todavía no nos avalamos de ellas, ¿verdad? De lo que dice la palabra, se utilizan ahora. Lo podemos ver claro que todavía se utilizan, ¿verdad? Y en las casas de igual manera. En las casas también, si no tienes eso mismo de la azotea, eso pasa mucho en Puerto Rico, hay casas en las montañas, y si pasase algo así de que alguien se cae de un balcón, van a demandar de la casa porque es así. Y si es de dinero, prepárese a pagar, porque va a tener que pagar. La familia va a demandar. Y aquí aquí en Estados Unidos demandan por todo, por todo. Eso se ha hecho una cosa que todo el mundo demanda por todo. Así que todas las personas tratan de cuidarse para no ser demandado y no tener que pagar, porque para todo lo que pasa se paga. Si es a sabienda, se paga, y si no es a sabienda, también se paga. Así que, pues ya terminamos con estas leyes, ¿verdad? De estas ordenanzas de Éxodo 22. Esta clase iba a ser un poco más corta porque íbamos a terminar el capítulo de la semana pasada, ¿verdad? Aunque no se crean, el próximo capítulo comienzan nuevas leyes también, o sea, otras ordenanzas, otro tipo, otras características, otras cosas, otras categorías, es lo que quería decir. Comienza la semana que viene, pero sumamente interesante también. Ya hoy comencé y estaba estudiándola y son sumamente interesantes. Quiero leer esto aquí rapidito y concluimos con la clase. Le dije al principio, la ley de Moisés fue dada específicamente a la nación de Israel, pero escuche esto. Se compone de 3 partes: los 10 mandamientos, las ordenanzas y el sistema de adoración. Cuando lleguemos al sistema de adoración, le va a encantar. Vamos a estudiar cómo el Señor quiere que se le adore, cómo quiere que sea el templo, qué hay adentro del templo, cómo la adoración. Eso, ahí vamos a aprender tanto cómo Dios quiere que le adoremos. Es sumamente interesante y me encanta esa parte. Me gusta más que estas normas que estamos haciendo, ¿verdad? Pero es para escoger. El caminar cristiano no es escoger lo que me gusta o lo que no me gusta. Dios quiere que lo conozcamos en todas sus áreas, y todas nos conviene conocerla. Vuelvo y le digo, yo sé que aquí ya vemos algunas que estamos pidiendo justicia y Dios nos está diciendo: pues mira, métase en que les voy a enseñar cómo soy yo y cómo yo trabajo con esto de la justicia. Mira, el propósito de la ley y el propósito de lo que estamos estudiando es el siguiente: revelar el carácter sagrado del Dios eterno de la nación de Israel. Número 2, apartar la nación de Israel para que fuera diferente de todas las demás naciones. Igual nosotros, no Israel nada más. Ya nosotros, la iglesia se compone del pueblo de Israel y de los gentiles. Para nosotros también tenemos que ser separados al mundo. Así que estas leyes también nos caen a nosotros. Revelar la pecaminosidad del hombre. Esto fue lo que le hablé ahorita. Estas leyes y estas normas van a revelar que nosotros somos pecadores. ¿Ok? No proporcionaban la salvación para la nación de Israel. No me malinterprete. Eso no iba a proporcionar la salvación. Dios mandó a hacer eso y eso no nos va a salvar a hacer esas cosas. La Biblia dice que no vamos a entrar por obras al cielo. ¿Ok? Ya que por las obras de la ley ninguno somos justificados, sino que somos justificados ¿por qué? Por Jesucristo, por su sangre. Así que esta ley proporciona perdón. La ley también enseña, y vamos a ver más adelante, que parte de la ley va a proporcionar un perdón a través de unos sacrificios y unas ofrendas. Para que ellos comenzaran, mírate esto, eso iba a hacer que ellos comenzaran a tener fe en el Señor. Fe es creer lo que no se ve, convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Entonces, ellos iban a comenzar, ya van a ver más adelante, a llevar estos animales para que ellos comenzaran a entender lo que era el sacrificio, para después, eso era Dios desde antes, para después cuando viniera el sacrificio de Jesucristo, ya ellos lo pudieran ver. Y qué triste que a lo suyo vino
y los suyos no le recibieron. No pudieron ver y entender que esa muerte en aquella cruz era el sacrificio de sacrificio. Era lo que todos esos años ellos hicieron, ¿verdad? Y todavía continuaban haciendo, llevando esos corderos, llevando esos animales a ser sacrificados, y no habían entendido que Dios envió a su hijo para salvarlo a ellos. Esto es precioso cuando vemos estas cosas, ¿verdad? De la palabra, como Dios desde el principio quiso mostrarse al pueblo y ellos no lo vieron en algunas ocasiones, ¿verdad? También proporciona la adoración a través de la fiesta, que eso lo vamos a estudiar más adelante, y proporciona dirección de Dios para la salud física y espiritual de la nación, eso lo vamos a ver más adelante. Y lo que quería llevarle era que todas estas leyes, y aquí vamos a terminar, lo que va a llevar es al pueblo a entender que no las pueden cumplir y que necesitaban a Dios. Hay un país, no sé cuál es, no es, hay un país que no tiene señales de tráfico. Allá la gente maneja los autos sin señales de tráfico. Y yo digo, ¿cómo harán eso? Sobreviven. Ellos saben que de cierta velocidad en adelante se pueden matar a otro. Ellos lo saben. Y como quiera manejan así. Mas, sin embargo, aquí hay leyes de tránsito. Y yo creo que en sus países también, ¿verdad? Hay leyes de tránsito. Es un país por allá, por el otro lado del mundo. Y yo leía eso y yo decía, yo veo el sign en la calle que dice a 35 millas. Y por lo general yo, ¿verdad? Tengo que orar por eso. Yo no voy a las millas que dice el sign. Yo siempre voy un poco más. Tengo que aceptarlo. Yo siempre voy un poco más. Pero ahí está el sign para decirme, Brenda, debe ir a 35. Porque los que saben, estudiaron la calle y saben que por donde está la calle, por donde lo que se transita ahí, todo, lo que es más seguro es 35. Pero yo voy a 50, 60 y depende, y miro si no hay policía y estoy así. La ley se hizo para traer conciencia de que estamos pecando y que necesitamos un Salvador. Así que vamos a continuar estudiando las leyes que el Señor pone. Vamos a conocer al Señor como Él se quiere presentar a nuestras vidas, y vamos a ver por qué este pueblo no entró a ese vamos a ver cómo el pueblo no entró a ese reposo que el Señor quería que ellos entraran. ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? No vieron a Dios como Dios quería que lo vieran. Vemos también más adelante, vamos a ver cómo ellos continúan diciendo que hacen la ley, pero hacen la trampa, que así también decimos muchas veces nosotros. El que hace la ley hace la trampa. Buscamos esos loops, esos atajos, ¿verdad? Para no hacer la ley. Ellos también hacían eso. Y nosotros hacemos muchas veces eso para justificarnos. Más adelante lo vamos a seguir estudiando. Hasta aquí la clase. La semana que viene vamos a continuar con las próximas leyes. Yo espero, ¿verdad?, que hoy hayamos visto al Señor un poquito más, ver su justicia un poquito más y entender que Él quiere mostrarse como Dios justo. Amén. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia en este momento, dándote gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque hablaste de nuestras vidas. Gracias porque nos permitiste ver un poquito más cómo es tu justicia, Señor. Yo te pido en este momento, Señor, que tú perdones, Señor, si en algún momento no entendí y te juzgué cuando yo necesitaba entender, Señor, que tú eras justo en lo que estabas haciendo en mi vida. Te pido, Señor, me arrepiento de haber quizás no tratado a mi hermano como tenía que hacerlo, y quizás hice cosas que viendo ahora me identifico. Yo te pido perdón por esas cosas y te pido, Señor, que me ayudes cada día a serte fiel, Señor, a seguir tratando de llevar estas leyes y estos mandamientos como tú nos has pedido que lo hagamos. Te pido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén.